Las novenas jornadas de Historia y Etnografía Villa de Mijas, que se celebran cada 2 años, ahondaron en su 9ª edición aún más en el pasado del municipio. Durante 2 días, varios profesionales y expertos desgranaron en 21 ponencias diversos aspectos históricos y culturales del municipio. Pedro Duarte habló sobre la devoción a Jesús Nazareno el sábado 19 de febrero por la mañana. Continuamos con Pedro Duarte Ale, que se estrena por primera vez en esta jornada. Él nos va a presentar una conferencia sobre Ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble. La devoción a Jesús Nazareno en la Villa de Mijas. Natural de la capital malagueña, graduado en Historia y máster de Profesorado en Ciencias Sociales, ambos por la Universidad de Málaga. Es interesado en la historia de la religiosidad y las cofradías, así como en su patrimonio. Partícipe en ciclos de conferencias y estudioso sobre la misma temática, versando siempre acerca de la importancia de las culturas religiosas y el papel de las cofradías en el fervor popular y la sociedad. Bienvenido a Mijas y a esta jornada. Pedro. Buenos días a todos los asistentes. En primer lugar, agradecer la presentación, también agradecer al área de cultura del Ayuntamiento de Mijas por contar conmigo para esta jornada. También agradecer la ayuda prestada a la doctora doña Navarrena Gómez, a la doctora Susana Rodríguez de Tembleque García, archivera del Archivo Catedralicio de Málaga, y a don Salvador Pulpillo Alarcón, secretario y cronista de la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, María Santísima de los Dolores y San Juan Bautista de esta villa. El porqué la elección del tema que nos ocupa en esta mañana es poner de relieve la importancia tanto de la perspectiva histórica como de la perspectiva devocional a Jesús Nazareno. Si bien hay que hablar de la trayectoria histórica de esta histórica devoción, para entenderla en su contexto, no es mi intención desmenuzar la carrera histórica de la cofradía, pues los archiveros de la archicofradía, don Lázaro Pulpillo y don Salvador Pulpillo, se han encargado de estudiar su historia tras una ardua tarea de investigación. Dicho trabajo se encuentra en publicaciones como Clero en la Mija del siglo XVIII y en los boletines que anualmente edita la archicofradía, conocida con el nombre de La Tableta, a través de los cuales se acerca la historia de la misma a sus hermanos y devotos. Por otra parte, el punto central de esta conferencia va a ser destacar la devoción mantenida a Jesús Nazareno a través de los tiempos. Aún así, debemos comenzar con una breve aproximación histórica y las fuentes consultadas revelan que desde principios del siglo XVII, bajo el episcopado de Juan Alonso de Moscoso, existía la cofradía que daba culto a la vocación del dulce nombre de Jesús, algo que corrobora un documento interesante y que ustedes pueden ver en la pantalla. Este documento ha sido estudiado y ha tenido acceso a la archicofradía, divulgándolo a través de sus redes sociales. Se trata de una carta del párroco de Mijas al gobernador de Málaga, fechada el 6 de febrero de 1931, para el registro de todas las hermandades y cofradías. Dicho documento advierte que en el archivo parroquial existía una copia de las actas fundacionales de esta cofradía, fechada el 1 de enero de 1604. Aparte, el estudio de los testamentos y del excusado y real subsidio nos aportan una idea de la pujanza que tenía esta cofradía en el siglo XVII. Si bien hay un parón temporal debido a diversas circunstancias, podemos decir que el siglo XVIII vendrá con fuertes cambios en la corporación nazarena. Durante su historia hay que remontarse a 2 sedes históricas que albergarían la imagen de Jesús Nazareno. La primera de ellas sería la parroquia, de la que no hay base documental, y posteriormente la ermita de Nuestra Señora de la Peña, la cual pasaría a ser regentada por los padres carmelitas tras su llegada a esta villa. Como decía, la orden de los carmelitas se establecerá en el siglo XVIII, si bien tenemos que contextualizar la llegada de esta orden a la provincia de Málaga. Sería el 27 de junio de 1584, bajo el episcopado de Juan Pacheco de Córdoba, y tras diversas dificultades, la orden de carmelitas descalzos se establece en el convento de San Andrés de la capital malagueña, en la zona de Los Percheles. Desde este lugar se difundiría la orden a través de la provincia y la diócesis en lugares tan emblemáticos como Vélez Málaga, el Desierto de las Nieves y Ronda, estos 3 lugares en el siglo XVI, en Antequera hacia 1617, en Gaucín hacia 1702 y en esta villa de Mijas hacia 1710.
Este año sería un año crucial para la ermita de la Peña, ya que los carmelitas descalzos dispusieron finalmente del lugar y construyendo en él un hospicio. De entre todas las imágenes que se ubicaban en la ermita de la Peña, por razones obvias, Nuestra Señora de la Peña, nos encontramos en otro altar la imagen de Jesús Nazareno, acompañado de 2 ángeles, y a su vez de una imagen de San Juanito y de Jesús Niño. No debemos olvidar que esta imagen siempre va a ir en paralelo a la devoción del dulce nombre de Jesús en esta villa. Podemos establecer en un primer momento una relación entre la orden de los carmelitas y la devoción que profesaba a Jesús Nazareno, basada todo ello en la experiencia mística de San Juan de la Cruz, reformador de la orden. En este caso nos encontramos varios paralelismos, como por ejemplo en el caso de la devoción a Jesús caído en Antequera, en el convento de Belén, anteriormente de padres carmelitas y actualmente de hermanas Clarisa, la devoción a Jesús caído en el convento de San Cayetano en Córdoba, o bien la devoción a Jesús de la Misericordia en el antiguo convento de San Andrés, actualmente parroquia de Nuestra Señora del Carmen en la capital malagueña. Hay que reseñar que con la entrada de los carmelitas en la vida de la cofradía habría un cambio en su gestión. Esto se traduce en unas malas relaciones entre ambas partes, hasta el punto que en 1724 se presenta la siguiente cuestión. La cofradía pretende trasladar su sede y, por tanto, la imagen a una nueva sede canónica, pero ante la negativa de los padres carmelitas deciden encargar una nueva imagen. Todo esto pueden verlo en la pantalla, citas que nos encontramos en las actas capitulares custodiadas en el Archivo Catedralicio de Málaga. Como pueden ver en la imagen, una vez que se da permiso de bendecir la nueva imagen, se establece en la nueva sede canónica, que es la ermita de San Sebastián, que sigue siendo la sede canónica de esta cofradía. Tras esto, en 1725, los hermanos sacan la nueva imagen de Jesús Nazareno con el permiso de los padres carmelitas. Esta cita también nos la encontramos en las actas capitulares del Archivo Catedralicio de Málaga. Como hecho curioso, hacia la segunda mitad del siglo XVIII tenemos a Fray Salvador de Espinosa, a modo de conciliario de la hermandad. Podemos entender este papel como el actual director espiritual, digamos, de la cofradía. Podemos deducir que, aun estando en otra sede canónica, la cofradía de Jesús Nazareno seguiría estando al amparo de un padre carmelita. Sin olvidar la perspectiva histórica de esta cofradía y, por tanto, de la devoción al dulce nombre de Jesús Nazareno, tocaría dar una perspectiva artística a todas las imágenes que han sido titular de esta cofradía. Nos encontramos, por tanto, ante 3 imágenes titulares. La primera imagen, depositada en la ermita de la Virgen de la Peña hasta la época de las desamortizaciones del siglo XIX, momento en el que pasa a la parroquia, podría ser presumiblemente del siglo XVII, una imagen de menor tamaño en comparación con las posteriores, con pelo natural, ojos de cristal, de estilo puramente barroco. Como veremos posteriormente, esta imagen es destruida en los sucesos de 1936. La cofradía no dejó de rendirle culto, además de ser objeto de donaciones y compras por parte de los padres carmelitas. La segunda imagen, bendecida en 1724, como comentaba anteriormente, tradicionalmente atribuida al escultor malagueño Fernando Ortiz, era de madera policromada, con pelo natural y brazo articulado con el que impartía la bendición al pueblo, también de estilo puramente barroco. Los archiveros de la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno han propuesto en su estudio 2 atribuciones, puesto que la atribución a Fernando Ortiz carece de sentido. La primera de ellas sería al maestro de este escultor malagueño, Matías y Flores, hermano del escribano Juan de Medina Flores de esta villa. La segunda atribución sería a José de Medina y Anaya, hijo de este escribano anteriormente citado y, por tanto, sobrino de este maestro escultor. La obra de José de Medina es uno de los principales seguidores y exponentes de la escuela granadina del siglo XVIII. Nos encontramos que el epicentro de su obra está en Jaén capital,
como por ejemplo la imagen del Señor de la Expiración o la Virgen de los Dolores de la Cofradía del Abuelo, y también repartidas por otros lugares de la geografía andaluza, como pueden ser en Estepa, Lucena o Antequera. Esta atribución es menos probable debido a la corta edad que tendría en el año de la bendición de la talla. Tanto la imagen del Nazareno que pasó a la parroquia como la venerada en la ermita de San Sebastián fueron destruidas en 1936. Estos hechos fueron recogidos en el informe que elabora Juan Tenbury de todas las obras desaparecidas en esos sucesos. En la posguerra se inició el proceso de repoblar la villa con imágenes de nueva factura que sustituyeran a todas las obras desaparecidas en esos sucesos. En nuestro caso, la imagen de Jesús Nazareno fue realizada por el escultor sevillano Antonio Castillo Lastruzzi, llegando a esta villa en 1940. Como hecho curioso, como un dato anecdótico, estos días se ha podido venerar a la imagen presentada como estuvo en el día de su bendición, ataviado de túnica blanca. Pues bien, sin olvidar la perspectiva histórica, nos adentramos en el punto principal, que no es más que mostrar que estamos ante una de las devociones más importantes en esta villa, que se ha mantenido imborrable a través de los tiempos, como vamos a ver a continuación. Actualmente podríamos entender la forma de mostrar devoción de diversas maneras. Ver una visita a la imagen titular, un rezo, una saeta, una ofrenda floral, donaciones, votos para dar gracias ante la enfermedad, diversas circunstancias, etcétera, etcétera. No solo en el culto interno, sino también en las calles, como podemos ver tras las crónicas en una procesión, o, por ejemplo, uno de los principales hitos del Jueves Santo, como es la bendición que imparte el Nazareno a su llegada a la ermita de San Sebastián. De modo especial, quisiera reseñar dos muestras interesantes. La primera de ellas, que es común a todas las imágenes titulares que ha poseído la archicofradía en su historia. Esta característica en concreto es la de proteger a los hombres del campo y se encomendaban al Nazareno para pedirle los años que no eran buenos para el campo. En este sentido, nos encontramos que las gentes del campo sacaban en procesión de rogativas a la imagen de Jesús Nazareno para pedirle por las lluvias ante los periodos de fuerte sequía. También en este sentido nos encontramos con una cita en las actas capitulares del Archivo Catedralicio de Málaga, en el que vemos cómo el cura de Mijas pide permiso para sacar a Jesús Nazareno para pedirle por la lluvia ante este periodo de sequía. Hablaríamos de un escrito fechado en 1720. Por otro lado, también destacar una devoción ya de una manera un poco más intimista. Me refiero ya, dando un salto a principios del siglo XX, a la devoción profesada por la familia Gutiérrez, destacando especialmente a don Pedro Gutiérrez, uno de los llamados mayordomos de Jesús. Este personaje está muy vinculado a la imagen de Jesús Nazareno, hasta el punto en que contaban con él a la hora de ataviar a la imagen e incluso le llamaba con el apelativo cariñoso de mi vecino. ¿Por qué este apelativo? ¿Cómo podemos encontrar a lo largo de la geografía andaluza? Pues bien, esta familia vivía muy cerca de la ermita de San Sebastián, por tanto, por razones obvias, es el vecino de esta familia. En 1936 la imagen fue ocultada en una despensa de una habitación de la casa familiar. Sin embargo, no se pudo ocultar finalmente de aquellos que decidieron destruirla. Bajo amenazas y agresiones, la imagen es sacada de la casa, arrastrada por las calles hasta la hoguera en la que finalmente perecería la tan sublime talla dieciochesca. Como curiosidad, a la llegada de la talla actual del sevillano escultor, la talla fue llevada a la casa de don Pedro. Podemos llegar a una serie de conclusiones llegados a este punto. La primera de ellas es que estamos ante una de las cofradías más importantes en la villa, con un devenir histórico crucial a pesar de la falta de documentación existente. Por otro lado, es de agradecer los aportes documentales que posee o ha consultado la archicofradía para sus escritos y estudios. La segunda que encontramos
es que estamos ante una vocación de profundo arraigo en la villa, siendo motor de la devoción de los mijeños durante siglos y perviviendo en nuestros días, por lo que hablaríamos evidentemente de una devoción ininterrumpida a lo largo del tiempo. Junto al resto de imágenes que irían llegando a la villa en la década de los 40, esta imagen también focalizaría la piedad popular en las procesiones de Semana Santa. La tercera y última conclusión, pero no menos importante, repetida pero más que necesaria, es el poner en valor la labor divulgativa e investigadora desarrollada no solo por historiadores e historiadoras, sino también desde el seno de las propias cofradías, animadas por conocer su historia y conservarla de manera adecuada en sus archivos. Y desde aquí vuelvo a agradecer la labor realizada por los archiveros de la Archicofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de esta Villa de Mijas. Y con esto, muchas gracias por su atención.